Hola, buenas tardes. Bueno, el nombre de la carrera de Política Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires. Les damos una cordial bienvenida a este tercer encuentro de diálogos con libros. En los encuentros previos, en octubre de 2022, se realizó el primer encuentro entre libros de Alfonsina Macri, Democracia y Política Social en Argentina, entre 1983 y 2019, que estuvo compilado por Gustavo Gamallo, e Itinerarios del Bienestar en Espacios Subnacionales, que estuvo dirigido por Daniela Sotdano. En mayo de este año se realizó el segundo encuentro entre los libros Estructura Social en tiempos de pandemia, coordinado por Pablo Dalle, y La Sociedad Argentina en Pospandemia, coordinado por Agustín Salvia, Santiago Poy y Jessica Lorena Pla. Los dos encuentros están disponibles en los links de YouTube para quien quiera visitarlos o revisitarlos, están disponibles, como dije. Bueno, antes de comenzar, no queríamos dejar de mencionar que en este momento se están congregando muchas personas para conmemorar el Día de la Acción por la Despenalización del Aborto, evento muy importante que la verdad es que nos ha puesto en jaque a la hora de decidir si desarrollar nuestra actividad o no. Hemos resuelto continuar, dado que esta actividad es una discusión abierta entre autores, autoras principalmente, que queda grabada y a disponibilidad de todos, que además tiene un cronograma ajustado y preestablecido. Hemos comprometido a nuestras invitadas, y bueno, no era posible concertar otra fecha a esta altura del año. Entonces, bueno, desde aquí celebramos este nuevo aniversario que ha significado un gran avance para los derechos sexuales y no reproductivos de las niñas, las mujeres y personas gestantes en nuestro país. Así que bueno, si les parece, damos comienzo, entonces pasamos a presentar los libros que pondremos en diálogo. Los vamos a presentar, como digo siempre, y mis alumnos se van a reír un poco, de lo más general a lo más particular. Protecciones sociales en América Latina en tiempos de pandemia, miradas en torno a la capacidad acumulada de bienestar público. Está editado por Teseo en el año 2022. Este libro parte de la preocupación académica y política sobre el desempeño de las políticas públicas que los gobiernos latinoamericanos han desplegado para enfrentar la emergencia, el desarrollo y las consecuencias sociales producidas por la pandemia de COVID-19, desatada a nivel planetario a comienzos de 2020. Está editado por Analía Minteguiaga, Carmen Midaglia y Natalia Tatiro. Además de las editoras, participaron Eliana Lichterman, Marcelo Castillo, Carlos Ruiz Encina, Sebastián Caviedes, Gema Ubazar González, Juliana Martínez Franzoni, Diego Sánchez Ancochea y José Ángelo Machado. El libro Protecciones y Desprotecciones 4, Disputas, Reformas y Derechos alrededor de la Seguridad Social en la Argentina, 2015-2021, editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento en el año 2022. Es el cuarto de una serie iniciada en el 2011 que se abocó al estudio de componentes seleccionados de la seguridad social en cruce con el análisis de categorías específicas del mundo del trabajo, marcadas por la debilidad de la protección. En este volumen, entonces, se reconstruye y analiza la seguridad social argentina durante los periodos de gobierno de la Alianza de Cambiemos, entre el 2015 y 2019, y del Frente de Todos, que va desde fines de 2019 hasta fines del 2021, es decir, que toma la situación excepcional provocada por la pandemia de COVID-19. Fue coordinado por Claudia Danani y Susana Gince, y participaron de su hechura, además de las coordinadoras, Alejandra Beccaria, Sergio Rogensweiler, María Ignacia Costa, María Victoria Deux, Vilma Paura, y Carla Civechi.
Buenas tardes, es un gusto saludarles. Para el diálogo que nos convoca esta tarde se encuentran presentes Analía Minteguiaga y Carmen Midaglia, por el primero de los libros mencionados, Protecciones y Sociales en América Latina en tiempos de pandemia, y Claudia Danani, Susana Hinze y María Ignacia Costa por Protecciones y Desprotecciones 4. Un gusto saludarlas, gracias por estar aquí. Hola. Brevemente voy a mencionar los antecedentes de ellas. Carmen Miraglia es asistente social por la Universidad de la República, magíster en Sociología y doctora en Ciencia Política por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, Brasil. Es docente e investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Analía Minteguiaga es licenciada en Ciencia Política, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y magíster en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires. También es doctora en Investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Co-coordina e integra dentro de ese instituto el Grupo de Estudios en Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo. Claudia Danani, actualmente profesora consulta de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, las dos instituciones en las que hasta hace poco fue investigadora y profesora titular en las respectivas áreas de política social. Susana Hinze, licenciada y magíster en Sociología, la primera licenciatura por la Universidad de Buenos Aires, la segunda por la UNAM México, especialista en Metodología de la Investigación Social, Universidad del Zulia, Venezuela, doctora en Ciencias Políticas y la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora titular en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y General Sarmiento. Actualmente es profesora consulta de la Universidad Nacional de General Sarmiento, coordinadora dentro de su universidad del Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular, Social y Solidaria, convenio entre la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de Rosario y la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, RUES. Por último, María Ignacia Costa es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la misma universidad. Se desempeña como investigadora docente adjunta de la Universidad de General Sarmiento en el área de Política Social del Instituto del Conurbano. Es docente de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bien, presentaremos los ejes, que son 3 ideas, con las cuales la idea es que cada uno de los grupos se tome 30 minutos, es decir, 15 por cada uno para hablar de cada libro, y posteriormente daremos lugar a las preguntas que se realizan desde el público que está asistente a esta transmisión a través de YouTube. Pueden dejar allí consignadas sus preguntas. Los 3 ejes son los primeros, son los siguientes. Primero, rasgos de la protección social. Segundo, capacidades estatales de bienestar público y capacidad protectoria del Estado. Y tercero, protecciones y desprotecciones en pandemia. De acuerdo a lo que hemos acordado, para el primer y segundo eje comenzarán respondiendo Analía y Carmen, y en el tercer eje lo harán Claudia, Susana y Nacha. Parecemos un debate de candidatos, ¿no? Bien, María. Bueno, entonces damos comienzo, si les parece, al primer eje, rasgos de la protección social. Vamos a dialogar un poco acerca de las distintas formas de provisión de bienestar, esferas proveedoras y distribuidoras en esa provisión de bienestar, en los distintos grupos poblacionales. Luego proponemos pasar al problema de la protección para los distintos grupos poblacionales, y finalmente en este eje hacer un recorte temático y un abordaje teórico-metodológico para abordar el objeto de estudio. Si les parece, les doy la palabra. ¿Empiezo, Analía? Empieza tú y después yo continúo. Bueno, buenas tardes a todos y al público que nos está mirando. Los rasgos características de la protección social y del bienestar en América Latina es la constitución de estados sociales incompletos, ¿sí? Eso quiere decir que la protección fundamentalmente está vinculada con el mercado de empleo,
¿sí? Y una proporción muy importante de la población, si bien trabaja, lo hace de manera informal, ¿no? Y esto fue muy importante para enfrentar el contexto de pandemia, ¿no? Entonces, esta es la primera característica, son estados sociales incompletos, ¿sí? Con rasgos, con acumulaciones, con stock de bienestar muy distintos, construidos históricamente a grandes rasgos en 3 fases, ¿sí? Una primera fase que llega hasta el 40, 45, 50, donde se crean las primeras bases del Estado social laborista, ¿sí? Dejando una proporción, como siempre, un rasgo característico de población por fuera. Después, una segunda fase donde se reformula de diferencial manera, sobre todo en los periodos de los golpes de Estado, fundamentalmente en el Cono Sur, ¿no? Donde hay algunos estados que recortan muy fuerte, como sea en el caso chileno, y en el libro eso se muestra bastante en situación de pandemia. Y después una tercera fase, con esto termino, le doy la palabra a Analía, que es post-crisis del 2001 para Argentina, Paraguay y Uruguay, es la era progresista, donde hay un nuevo stock de bienestar que viene como a reconfigurar o a completar o a intentar de cubrir algunos déficits. Esto no quiere decir que lo logre. Ana. Si se está escuchando. Bueno, un poco retomando lo que dice Carmen, bueno, primero buenas tardes a todos los invitados en corto y los más amplios que van a ver estas presentaciones por YouTube. Un poco contarles en el marco del primer eje de qué va este libro, ¿verdad? Claramente es un libro que se centró en la esfera estatal, como proveedora y distribuidora de bienestar. Nos interesaba entender por qué la pandemia resultó un asunto de vital importancia investigativa, no solamente desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, sino en términos socioeconómicos, atendiendo los efectos que tuvo las medidas de aislamiento y contención de los contagios y el paquete de políticas de bienestar que se pusieron en marcha para enfrentar esa coyuntura. Y nos interesó, nos interpeló ese escenario pandémico que justamente puso al desnudo lo que acaba de describir Carmen, ¿no? Precariedad de las condiciones de vida y de trabajo de amplios sectores poblacionales, sumado a sistemas protectivos de diferentes características, ¿no? En ese contexto, nuestro interés se centró en conocer el universo de políticas públicas, de acciones públicas, así como el alcance en términos de líneas permanentes o transitorias de provisión de bienes y servicios sociales durante la pandemia, ¿sí? Ahora, esa primera preocupación por las acciones públicas debía dar lugar a un objeto de estudio, digamos, pertinente y poderoso en términos científicos y sociales, y es así como surge nuestro interés en lo que nosotros llamamos la capacidad de bienestar público, ¿sí? Justamente para responder a situaciones críticas, es decir, la capacidad que las políticas públicas impulsadas ponían de manifiesto, ya sea por legados de protección, aunque fuesen incompletos, o por la orientación política de los gobiernos para enfrentar esa situación crítica. Es decir, la pregunta de investigación del libro es cuál fue la capacidad de bienestar que desde los dispositivos estatales se puso en juego para gestionar la pandemia. En ese sentido, había
podríamos decir, un objeto empírico de estudio, que eran esas intervenciones estatales, y un objeto teórico de estudio, que era la capacidad estatal aludida, ¿no? En ese sentido, es importante indicar que esa capacidad aludía no solamente al momento coyuntural de la pandemia, sino que rebasaba la coyuntura y hablaba de un objeto que repercute en el mediano y en el largo plazo. No sé, Carmen, si te parece bien avanzar en los otros puntos ligados al eje 1, digamos, respecto a las cuestiones teórico-metodológicas del libro. ¿Por qué nos interesaba, digamos, analizar la capacidad y qué definición, en definitiva, terminamos adoptando? Sí, seguí, Analía. Sí, yo te completo. Perfecto. Bueno, la noción de capacidad estatal es una noción, digamos, que ha sido un tópico largamente trabajado desde el campo de la ciencia política. Sin embargo, esos acercamientos siempre tuvieron una impronta muy específica, centrada en capturar los componentes o los atributos que detenta el Estado y que le permite alcanzar una serie de objetivos, fines, metas. De alguna manera es una mirada que abre la famosa caja negra del Estado y encuentra allí las variables explicativas de su accionar, ¿sí? Y en este sentido concibe la capacidad como una suerte de potencia para alcanzar esos fines, condición para alcanzar esos objetivos. Esas investigaciones del campo politológico se comprende porque tendieron a centrarse en establecer la existencia o no de esos componentes, por ejemplo, recursos humanos, componentes organizacionales, digamos, recursos presupuestarios, ¿sí? Y no se centraron tanto en los resultados del accionar estatal, ¿sí? Desde este lugar, el libro, la investigación que está detrás, por el contrario, se interesó en indagar cómo esa capacidad sirvió para atender las contingencias ligadas a la pandemia, en términos de provisión y de distribución de bienestar y de cuidados de la población. En este sentido, nos importaba la capacidad de respuesta del Estado ante esa situación excepcional. Es decir, más que preocuparnos o interesarnos por esos medios o esos componentes, lo que nos interesaba primariamente era el rendimiento estatal en la pandemia. Una capacidad que se pone en acto o en ejecución a través de las políticas destinadas al bienestar. Por eso, teniendo en cuenta que era la capacidad estatal definida de manera muy general de esta manera, entendíamos que esa capacidad estatal no era producto solo del periodo objeto de indagación, la pandemia, sino que daba cuenta de una historia constructiva de más largo aliento, la capacidad estatal, y más si hablábamos de capacidad acumulada. Es decir, aludía no a la foto, sino a un proceso que excedía el momento de la catástrofe sanitaria, ¿no? En ese sentido nos interesaba abordar la capacidad estatal tomando en cuenta ese acumulado, ¿sí? Eso implicaba, y de eso se desprende, el interés en analizar diversas naciones de la región. Ese acumulado o ese legado es diferente en el conjunto de países diversos que integran la región latinoamericana, ¿no? Como bien planteaba recién Carmen, ¿no? Diferentes derroteros han tenido los países en términos de sistemas de protección. Sí. Puedo agregar una cosa que, para no extendernos demasiado, esa capacidad estatal
que respondió, o sea, tiene que ver, como lo que dice Analía, con un legado también que fue reformulado en los diferentes países en el periodo de recorte de la intervención estatal. Chile es un ejemplo total de eso, ¿no? O sea, esa capacidad se ve restringida por opciones de gobierno, de reformas, ¿sí? Que más allá de la rotación democrática no terminaron reconfigurando una capacidad más amplia, ¿sí? Pese a que Chile en el pasado, previo al golpe, la tenía, ¿no? Entonces, digamos, es una capacidad en los estados que nosotros estudiamos, ¿sí? Muy mediada por los recortes de la década de los 90, también una capacidad ampliada mínimamente, ¿sí? Mínimamente, en algunos casos más o menos, en los periodos de los gobiernos progresistas, ¿no? Con ciertas contradicciones, pero Chile es el caso más ejemplar de una capacidad estatal recortada, pese a que tuvo en el pasado un legado amplio de intervención estatal. Sí. No sé si me parece que... Estamos con el tiempo pasado ya. María. ¿Estamos bien? Esperen, que estaba chequeando. 10 minutos, 11 minutos van. ¿Y cuánto nos queda más? 2 minutitos más. 2 minutitos. Bueno, entonces, digo, agrego esto y la dejo a Analía. Entonces, nuestro interés era saber, ¿no? Cómo se respondía a estas situaciones, ¿no? Y nosotros, en algunos casos estudiado, o sea, lo que vimos en términos generales, que había stock muy distintos de bienestar, muy mediados por capacidades diferenciales de bienestar, ¿no? Con lo que se respondió. Entonces, a grandes rasgos, se respondió con 2 grandes componentes, y ahí la dejo a Analía, con el componente nuevo de la asistencia pública, que dejo salud, ¿no?, de lado, ¿no? Digo la parte de protección, que tiene que ver con todos este componente muy promovido de protección hacia los vulnerables, que se configuró en un conjunto de transferencias, y eso atravesó a todos los países de manera diferencial, y después con el componente clásico de bienestar o de seguridad social, que no lo tenían todos los países, ¿sí? Que lo tenían algunos, ¿sí? Aquellos que habían tenido legados más amplios y que no habían recortado fuertemente en la década de los 90. Con estos 2 componentes se hizo frente, ¿sí?, a esta situación de coyuntura crítica como fue la crisis sanitaria. Analía, te dejo para que cierres con la metodología. Solo para cerrar, como veníamos diciendo, el punto es que sobre esos diferenciales acumulados de bienestar se desplegaron las políticas que eran objeto de nuestro interés. En algunos casos apalancándose en esos diferenciales acumulados, en otros continuándolos, cercenándolos, negándolos o superándolos, ¿sí? Por eso era importante ver lo que sucedió en la pandemia, pero mirando esos acumulados, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales este libro se esforzó en incluir diversas naciones de la región que posibilitara establecer esas conexiones entre los antecedentes y el presente pandémico, ¿sí? Y después los efectos que va a tener en la pospandemia. Los países, como ustedes saben, son 8 países los que releva el libro, 5 de América del Sur y 3 de América Central, que siempre es muy interesante la situación de América Central, porque es una de las subregiones en América Latina menos estudiadas en términos de protección social, ¿no? No sé si con eso estamos bien con los tiempos, María y Gustavo. Están perfectos, tienen 1 minuto más, pero bueno, tampoco es que tienen que llegar a los 15 No, simplemente, no, en realidad no estamos controlando. En relación a lo que decía Analía, creo que el caso centroamericano es sumamente ejemplar, en el sentido de bajísimos acumulados de bienestar, y en un momento los autores piensan
en la investigación que van realizando, que bueno, que la pandemia podría ser una excusa para empezar a extender bienestar, y lo que se llega es que se extiende coyunturalmente, pasada la pandemia, la parte crítica se vuelve a recortar. Esto es un aprendizaje como los legados, ¿no? Los legados excluyentes son difíciles de revertir incluso en coyunturas críticas como la que pasamos con la crisis del COVID-19. Muchas gracias, Carmen. Bueno, si Analía y Carmen están de acuerdo, entonces damos lugar a Claudia, Susana, María Ignacia. Bueno, me toca a mí, en nuestra distribución interna del trabajo, toca arrancar a mí. Para empezar, hola a quienes nos están mirando por YouTube. Ambos libros estamos poniendo a dialogar en producciones bien distintas. Como dijo María al comienzo, el nuestro es una serie. Este es el cuarto libro de una serie. Por lo tanto, a nosotros, nuestro libro no trata de la pandemia ni de las condiciones con que los estados enfrentaron esta situación, sino la pandemia nos atravesó en el momento en que estábamos investigando y escribiendo un libro que estaba destinado a mostrar la situación de la seguridad social en Argentina entre el diciembre del 2019, momento en que asume el gobierno actual, y llegó hasta finales del 2021. Y esta serie, también como dijo María, trata de un periodo muy largo. Nosotros estamos trabajando desde los 90 hasta este momento, seguimos trabajando hasta este momento. Por lo tanto, nosotros estamos viendo preocupaciones que ustedes tienen respecto de cómo se transforman y cómo acumulan capacidades los estados en un solo país, la Argentina, y lo estamos viendo, y hemos visto transformaciones muy, muy fuertes. Lo que en su momento llamamos contrarreforma, y que a lo mejor Claudia tiene tiempo de dedicarse un poco a ese tema, aunque pensábamos centrarnos más en el momento de este libro, que es el que estamos poniendo en diálogo con ustedes, en que estamos trabajando este pedido. Nosotros trabajamos concretamente a lo largo de todos estos años dos componentes de la seguridad social, aquellos que refieren a los dos extremos de la vida, los niños, niñas y adolescentes, y los adultos y adultas mayores. Hemos incluido, ¿y por qué estos dos componentes, el sistema previsional y el sistema de asignaciones familiares? Porque creemos que son, en términos conceptuales, tienen una alta capacidad para informar sobre el perfil de la protección estatal. En tanto refieren a aquellos sectores que convencionalmente se los llaman no activos, no incluidos, por no estar incluidos en el mercado de trabajo. Y en términos históricos, porque los sistemas de jubilaciones han sido en todo el mundo, en estos 30 años, los que han sufrido más fuertes transformaciones, vos acabas de mencionar, Carmen, recién, el caso de Chile, por ejemplo. Y el tratamiento de niños, niñas y adolescentes, de las protecciones para este grupo poblacional, está muy ligado a un fuerte movimiento a partir de los 90 en América Latina, a través de los sistemas de los mecanismos de transferencias condicionadas de ingreso. Nuestro país es la en este cuarto libro, entonces nosotros nos estábamos proponiendo reconstruir nuestras inquietudes históricas para este nuevo periodo, cuando nos atraviesa la pandemia, nos llega la pandemia y nos trastorna tanto como trastornó a la humanidad, y esto hace que, siguiendo uno de nuestros principios metodológicos, que es el de trabajar procesos en curso, principio metodológico que nos ha hecho, por ejemplo, cambiar en el medio de un proyecto de investigación el objeto, por ejemplo, cuando aparece la asignación universal por hijo en la Argentina en el 2009, para dar un ejemplo
Esto hace que nos aboquemos a trabajar la pandemia. Y seguimos trabajándola hasta en términos de políticas, intervenciones, de información disponible e interpretaciones hasta el cierre del libro en el 2021. O sea, esa es otra diferencia entonces con ustedes. No fuimos a mirar la pandemia nos atravesó y la incluimos en nuestro proceso de trabajo. El segundo punto que nos habían planteado en este para referirnos era los grupos poblacionales protegidos. Bueno, como dije, nosotros hemos trabajado con los dos extremos de la vida y en términos en cruce con, o sea, los componentes de la seguridad social en cruce con grupos poblacionales caracterizados por o una muy baja protección o directamente desprotegidos. Entre estos grupos que llamamos desprotegidos, recuerden que toda la serie se llama Protecciones y Desprotecciones, con un segundo título, en estos grupos desprotegidos trabajamos desde el primer libro a las trabajadoras y trabajadores asociativos autogestionados. En este libro le incluimos además los trabajadores de la economía popular. Trabajamos también las trabajadoras de casas particulares y también los trabajadores rurales. Siempre tuvimos presente, siempre nos preocupó la perspectiva de género, trabajamos transversalmente en todo lo que nos permitía la información disponible, que como ustedes saben no abunda, pero en este libro pudimos realmente hacer algo que veníamos tratando de hacer de manera transversal, esta relación entre protección, seguridad social y género, a través de un capítulo que es el de género y protección social, una mutua interpelación en un escenario de agendas renovadas y deudas persistentes, de Vilma Paura y de Carla Sibecki. Esto nos permitió, incluso lo vimos también alrededor de la pandemia en distintos trabajos, no estrictamente en este libro, pero sí en muchos trabajos, el trabajo que hemos estado haciendo, miembros del equipo, durante la pandemia, vimos una política tan central como la política de cuidado, y además nos permitió ver la fuerza y capacidad de hacer política y crear instituciones del movimiento de mujeres y diversidad. La pandemia sí nos introdujo un grupo poblacional que solo veíamos a través de los trabajadores de los grupos desprotegidos, y esto es la población en edad de trabajar. Esta población en edad de trabajar la trabajamos y la incluimos en el libro estrictamente en un capítulo, a cargo de María Ignacia Costa y de Alejandra Beccaria, los mecanismos permanentes y transitorios de la protección de la población activa, bueno, a lo cual se va a dedicar Nacha en tercer eje. Respecto al abordaje metodológico, nosotros utilizamos tenemos un concepto que opera como ordenador teórico metodológico de todos nuestros trabajos y desde el comienzo de nuestra producción en el 2009, cuando constituimos el equipo de seguridad social de la Universidad de General Sarmiento, que es el concepto de protección social. Este concepto de protección social, debo decir, que ha sido muy, muy bien recuperado por Analía y Eliana en el caso argentino del libro de ustedes. Sentimos muy gratificadas. Y además las felicitamos por la precisa operacionalización de las dimensiones. Ustedes se ocupan en ese capítulo solamente de la dimensión institucional. Nosotros definimos a la protección social como la capacidad que tienen las políticas, en particular las políticas de seguridad social, de contribuir a la reproducción de la vida de la población atendida en condiciones de mejora ampliada y de máxima proximidad posible en lo que la sociedad considera en cada momento histórico el bienestar.
para esta capacidad concepto de capacidad de protección, nosotros en él distinguimos para su aprehensión dos dimensiones. La dimensión institucional, que refiere al alcance cuantitativo de la satisfacción de las necesidades. Se ocupa de qué necesidades son satisfechas, los modos en que son satisfechas, y en qué proporción respecto de lo que es socialmente deseable en cada momento. Lo miramos, por un lado, en términos de la cobertura horizontal, o sea, la cantidad de población protegida, y en términos verticales de las necesidades cubiertas. Además de ver entonces en la dimensión institucional, que es, como decía, lo que trabajaron ustedes en el libro, el alcance cualitativo de satisfacción de las necesidades, vemos las garantías de la protección. Esto es, aquellas reglas que permiten darle regularidad y disminuir la incertidumbre, y reglas institucionalizadas, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con las de acceso, permanencia, salida de los beneficios. Y una segunda dimensión, que es la dimensión político-cultural, que es aquella que refiere a cómo se construyen destinatarios y destinatarias de las políticas, cómo se establecen en un proceso de disputa los fundamentos de la intervención y los principios de organización y legitimidad de estas políticas, entendidas como procesos sociales que dan significación y constituyen derechos en la historia de la sociedad. Y dejo acá, y le doy creo que no me he pasado el eje, María, del tiempo no, pero listo. Quedan 5 minutos, ¿quieren agregar algo más o continuamos? ¿Les parece a las... me salté, tenía pensado decir más cosas, pero prefiero para que... Dejémoslo acá. Bueno, entonces Gustavo, te doy la palabra a vos, ¿te parece? Sí, gracias. Gracias, Susana, Analía y Carmen. El segundo eje está titulado Capacidades estatales de bienestar público y capacidad protectora del Estado, que incluye 3 subejes: grandes procesos de cambio que marcaron cierta reorientación de la política social, qué dispositivos y políticas involucran esas capacidades en clave de provisión y distribución del bienestar y o de cuidados a la población. Y el tercero son sentidos políticos y climas intelectuales que forjaron los valores que sustentaron los procesos sociopolíticos. Así que de acuerdo a lo que combinamos, Analía y Carmen comienzan, o Carmen y Analía, como gusten. Luego sigue el grupo de Claudia, Nacha y Susana. Así que cuando gusten. Ana, puedo empezar para hacer una conexión con la exposición anterior mientras que los escuchaba, ¿no? Que nosotros ahí nos sorteamos tratando de ver los núcleos, los nudos temáticos. Con respecto, en realidad tiene mucho que ver el trabajo de ustedes con el que hicimos nosotros, pese a que no nos contactamos. Nuestro objeto de análisis eran las políticas, no eran las poblaciones, pero definitivamente terminamos trabajando con las mismas poblaciones que ustedes, porque terminamos trabajando con la infancia, en algún sentido que era un componente a lo que iba dirigida estas políticas de la coyuntura crítica pandémica, y terminamos trabajando con los trabajadores formales e informales, que también abarca una parte de la seguridad social, ¿sí? Y con los jubilados o pensionistas, que también era el otro componente, pese a que nuestro objeto no eran las poblaciones, sino eran la política. Y otro punto que me gustaba, o sea, que omitimos en el apuro por los minutos, es que nuestra perspectiva metodológica
son estudios de caso, pero en perspectiva comparada. ¿Qué fue lo que hicimos? Encontramos ejes analíticos para poder incluir los casos, estas políticas, cómo habían respondido, con qué capacidades habían respondido los diferentes estados latinoamericanos a esta coyuntura crítica, ¿no? Entonces, en realidad, no fue estrictamente comparada, pero sí la dimensión analítica nos dio ese ingrediente de comparación para que los casos no fueran solamente sumatoria de casos en sí, sino que pudieran dialogar. Eso me parece que es importante, y ahora le doy a Analía con las capacidades estatales. Me importaba hacer esas precisiones porque nos habíamos omitido. No, totalmente, y es muy importante. Voy a retomar en base a lo que acabas de decir, porque claramente esta línea de indagación de la que venimos hablando sobre la capacidad acumulada, no había trabajos, digamos, antecedentes específicamente en esa línea, y en ese sentido el estudio asumía un cierto carácter exploratorio. En ese marco establecimos unos ejes, ¿sí?, que buscaban concretar el hallazgo de respuestas a la interrogante central, ¿sí?, que estructura este libro, y que de alguna manera dotaban fácticamente de entidad definicional a esa capacidad de bienestar público. En ese sentido, desde el momento en que nos embarcamos en la investigación, entendíamos que incluso la misma noción de capacidad acumulada de bienestar público estaba en construcción, ¿sí? Teníamos unas ciertas bases, pero había que robustecerlas con la investigación empírica. En ese marco, la importancia de trabajar sobre casos nacionales iba a ayudar justamente a también dar cierta perspectiva comparada a la investigación. Esas líneas de las que hablaba Carmen, esos parámetros compartidos, ¿sí?, y que permitían ver digamos, los casos nacionales con cierta mirada comparada, aludían, por ejemplo, a las novedades impulsadas por los gobiernos, o el reforzamiento de los dispositivos e instrumentos públicos disponibles, el nivel y las características de la institucionalización de las políticas involucradas, en términos normativos, presupuestales, o incluso de localización en el aparato del Estado. Por ejemplo, si estaban localizados en los ministerios de Trabajo, en los ministerios de Desarrollo Social. En el caso de los países federados o unitarios, distinguir el nivel de descentralización político-territorial, es decir, las relaciones intergubernamentales, y en términos más detallados, muchos de los elementos que acaba de nombrar recién Susana, ¿sí? Cuando descompone esa capacidad de protección con esas dos dimensiones, digamos, en términos institucionales y en términos protectorios, ¿no? Teniendo en cuenta esto, y ya siendo mucho más, digamos, puntual en el eje 2, que nos habían propuesto este diálogo, ¿qué políticas efectivamente entraban, qué dispositivos y qué políticas involucran esas capacidades en el caso de este libro? ¿Sí? Inicialmente habíamos pensado en políticas sociales en su definición más estricta, ¿sí? Sin embargo, eso se fue redefiniendo, se redefinió para dar cuenta de esta capacidad de bienestar público. La primera
¿por qué se redefinió esas políticas sociales en sentido estricto? La primera fue porque nosotros de entrada y exprofeso descartamos el análisis en este libro de las prestaciones ligadas al sector de salud. ¿Por qué? Porque considerábamos que justamente por las características de la pandemia se había generado muchísima investigación en torno a eso, ¿sí? Y queríamos ver, digamos, otras cuestiones más ligadas a los efectos como consecuencia también de las medidas de gestión de la pandemia, cierres, paralización, aislamiento obligatorio, etc. Entonces, en primer lugar, como les digo, descarte exprofeso de las prestaciones ligadas al sector de salud. La segunda, que aludía a la complejidad que asumieron los escenarios domésticos en materias de bienestar y de protección, entendíamos que además de incluir aquellas políticas que uno inicialmente diría son políticas típicamente sociales porque operan en la distribución secundaria del ingreso, teníamos que incluir, por las características de la situación planteada por la pandemia, algunas políticas que intervienen en la distribución primaria, políticas laborales, ¿sí? Aunque con una importante delimitación vinculada al contexto pandémico. Básicamente, ¿qué políticas? Bueno, aquellas dirigidas a preservar el ingreso o el consumo de los hogares frente a la reducción o la pérdida de la actividad laboral, entendida como el vector principal de acceso a los medios de vida y en este sentido al bienestar social. Por esta razón, las acciones públicas relevadas en el libro fueron, como dijo Carmen, los programas de transferencia de ingresos, atendiendo a los típicos de asistencia social moderna, ¿no? Las transferencias monetarias, como aquellos clásicos o nuevos del campo de la seguridad social. También en este libro se incluyen políticas de apoyo alimentario o estrategias de amparo a poblaciones específicas, juventudes, mujeres, transferencias monetarias fundadas en el reconocimiento de riesgos que el aislamiento agudizó, ¿sí? Por ejemplo, a situaciones de violencia de género, ¿sí? O esos subsidios a los servicios públicos para reducir los costes de los hogares, o medidas de control de precios en algunos de los capítulos de este libro, y se excluyeron las políticas laborales tradicionales, política salarial, de promoción de empleo formal, entre otras, pero no aquellas que durante la pandemia estuvieron dirigidas a evitar la pérdida de la actividad laboral de manera excepcional y la consiguiente reducción de los ingresos, como por ejemplo las políticas de prohibición de despidos o suspensiones, las de doble indemnización, la de sostenimiento de los salarios, la de sostenimiento de jubilaciones y pensiones, o como el caso que bien revela el caso de Uruguay, el ajuste de los dispositivos de desempleo en respuesta a la crisis social. Hay solo dos casos que esta definición, este recorte de políticas analizadas que no fueron tomados en cuenta, y hay una razón que tiene que ver con el caso de Brasil y el caso de América Central. El caso de Brasil se incluyeron las políticas sanitarias junto con esta otra definición, y básicamente porque allí se justifica la relación que hubo entre asistencia y políticas sociales en el marco de un Estado que de entrada expresó un deliberado menosprecio y hasta abandono del problema sanitario. Esto generó una situación muy particular, y la otra es el caso de América Central, en donde el trabajo de Juliana y Diego Sánchez. El trabajo y de Diego Sánchez se concentra en las intervenciones de transferencias monetarias, básicamente
porque allí asumieron un rol tan preponderante, de tanta envergadura en términos de cobertura y de gasto, ¿sí? Y que fueron las medidas, prácticamente las únicas medidas de apoyo a las personas para garantizar su bienestar y cuidado más allá de lo sanitario, ¿sí? Eso básicamente... sí. No, lo que yo quería agregar, reforzando lo que decía Analía, es que hay dos ejes, estos dos ejes de intervención que también vinculan con el trabajo que ustedes hicieron, que tienen que ver con garantizar ingresos, ya sea vía, ¿sí? La seguridad social para aquellos países que la tenían, ¿sí? Despidos flexibles, o sea, garantizar ingresos vía trabajo, ¿no? Habilitaciones de teletrabajo, seguros de desempleo flexibles, o vía transferencias. Lo que, eso me parece como súper importante, tuvo todo para garantizar y para no, pero para garantizar ingresos en general a los hogares, a los informales, o sea, recurrimos a la seguridad social para hacerlo, y a los informales vía transferencias, diferentes tipos de transferencias. Pero me importaría resaltar esto, que es algo que notamos en los trabajos que leímos en términos generales, cuál es el significado político, ¿no? O sea, que es parte de la pregunta de esto. Bueno, en realidad nunca... por diferentes razones o con diferentes explicaciones, se intentó no aumentar el gasto público, se intentó controlar el déficit fiscal, ¿no? A excepciones que algunos países tendieron más, como Argentina, a gastar un poco más, pero se intentó todo el tiempo controlar el déficit fiscal, ¿no? Y proteger, el caso chileno es clarísimo, al empresario, ¿no? O sea, hay una orientación política de que la crisis no alteró el núcleo duro, ¿sí?, de la orientación económica, pese a que era el momento de gastar todo para poder salvar vidas, ¿no? Eso es muy impresionante cuando uno lee los casos, con diferentes explicaciones, ¿no? Uno porque tenés stock de bienestar para Argentina y para Uruguay, aunque Argentina gasta más. Uruguay fue uno de los países que gastó menos, pero porque tenía stock. Entonces, una de las explicaciones, pero en términos agregados, no se varió el núcleo duro de la política económica, cuando era el momento de decir, se debería gastar para salvar vidas, ¿no? Y en todo caso, en aquellos gobiernos más liberales, se intentó proteger, sí, el ingreso de los hogares, pero se intentó proteger al empresariado. Y esto no es menor para nada, ¿no? Entonces hay un sentido político que se fue imponiendo con este paradigma económico que atravesó la crisis, y es, bueno, controlemos los déficits. Estamos problemáticos, pero no va a cambiar el núcleo duro. La política social o de bienestar y la institucionalidad existente puede generar mediaciones, pero no va a cambiar el núcleo duro de la política económica. No sé si nos quedan minutos o... Apenas unos segundos. Está bien. Son expositoras muy disciplinadas. Así que bueno, le damos la palabra al grupo de Claudia, Susana y Nacha. Adelante cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todos los que están en las distintas situaciones. Como dice Gustavo, estamos muy disciplinadas, tanto como los gobiernos para el gasto. Casi me la dejaste picando, Carmen. Ni siquiera nos tienen que avisar que se nos está terminando el tiempo. Yo a lo mejor voy a necesitar, espero no darles ningún disgusto, pero quizás, porque es mucho, además las ganas de dialogar. A ver, en este segundo eje, lo primero son los cambios, ¿sí? ¿No? Era como la entrada al eje, cuáles fueron
los acontecimientos o las situaciones que dieron lugar a cambios, por lo que explicó Susana, en realidad al proyecto al que le corresponde el libro, se inició el propio proyecto con un cambio de gobierno y de partido de gobierno, que ya desde los inicios habíamos concebido como un cambio de ciclo, incluso así titulamos al proyecto. Un cambio de ciclo o nueva oleada, lo discutimos después y no saldamos esa discusión a partir de la incorporación de la idea de Álvaro García Linera sobre la cuestión. Pero lo que es cierto es que era un cambio mayor después de 12 años del mismo gobierno, del mismo sector político en el gobierno, y además principalísimo para la política social, porque en el 2015 triunfó la fuerza más radicalmente opositora, Juntos por el Cambio, que encarnaba casi, digamos, el simétrico inverso de la orientación político-cultural, en términos de aquella mirada, de la orientación político-cultural de las políticas sociales que habían caracterizado al kirchnerismo, que era la fuerza de los 12 años de gobierno. En estos días, como dice Susana, estuvimos jugando con la idea de reforma contra reforma, que es un viejo recurso que veníamos arrastrando, y ahora pensamos en anti-contrarreforma, pero no tengo tiempo para meterme en la cuestión, después a lo mejor lo podemos retomar. De modo que el libro nace en este contrapunto del sistema de políticas sociales entre dos proyectos políticos muy opuestos, y después, claro, se nos impuso el cambio pandémico totalmente inesperado y que arrasó con instituciones y irregularidades conocidas e inventó otras. Cuando en 2020 ganó el Frente de Todos, todavía no habíamos decidido si íbamos a hacer un nuevo libro, y como dice Susana, decidimos extender la observación. Avanzo en las preguntas que se plantearon para el eje, apelando a los dispositivos analíticos que construimos en el curso de las investigaciones, principalmente el de capacidad de protección, que caracterizó Susana, y trato de afinar el análisis, y digo, para decir que eso que llamé antes oposición radical respecto de la orientación de las políticas en el nuevo gobierno, el gobierno del 2015, el de Juntos por el Cambio, que es el periodo abarcado por el libro, esa oposición radical era en realidad en la dimensión político-cultural, en principio, y respecto del sistema previsional y del mercado de trabajo, no así de asignaciones familiares en general y de asignación universal por hijo en particular. Ustedes van a ver que nosotras hablamos más de mercado de trabajo, quizás por esto que dijo Analía antes, porque tomamos un concepto un poco más amplio, que es el de intervenciones sociales, en el cual incluimos las políticas laborales. Por eso entramos y salimos del mercado de trabajo cuando hablamos de las condiciones sociolaborales, por ejemplo. Y ese gobierno, el gobierno de Juntos por el Cambio, tenía un plan sobre cada uno de esos componentes. No fue una época de improvisaciones. Yo voy a tratar de listar qué es lo que relevamos en el libro, hablando sobre las políticas y los dispositivos, como dice el eje, aclarando si fueron llevados a cabo, si fueron concretados o no, o si quedaron solo en el plano del proyecto, como para poder entrar también a la cuestión de las capacidades estatales. En el sistema previsional, en primer lugar, arranco con eso, que como decían más de una de ustedes, es lo más complicado, o lo más discutido, no lo más complicado, lo más discutido. Se revirtieron en las políticas de subsidio a las cotizaciones, que es el tipo de la famosa moratoria argentina, sustituyéndola por la PUAM, la Pensión Universal para el Adulto Mayor,
un beneficio inspirado en el principio del subsidio a las prestaciones. Esta es una distinción que no está muy recogida en la literatura, pero que es muy potente para los debates que nosotros damos. Creemos que fue la de la PUAM, la creación de la PUAM, la reforma más importante y más estructural de las realizadas, que en el marco de la movilización feminista, precisamente, fue objeto de una negociación particular, que hasta podríamos decir que no fue la más feliz. Ahora no tenemos tiempo, pero en el libro lo analizamos específicamente, y cuyos resultados en términos de pérdida de una de las dimensiones de bienestar está viéndose en este momento. En segundo lugar, también se revirtió el sesgo más distributivo de la política de movilidad que regía hasta entonces, que atendía más a los saberes más bajos, y en esa dirección hubo dos dispositivos. Uno fue la sanción de la reparación histórica para los segmentos, en realidad, de mayores ingresos y que venían reclamando por la demora en las actualizaciones debidas, entre comillas, y además se cambió la fórmula de movilidad vigente, como decía antes, por una que pretendió bajar el gasto, aunque el descontrol de la situación económica posterior arrojó un resultado muy diferente. En otro componente de la seguridad social, en asignaciones familiares, en realidad la situación fue distinta, las políticas fueron distintas, no predominó el objetivo de reducción del gasto, y al contrario, se utilizó un mecanismo por primera vez bien novedoso y bien eficaz para defender los ingresos de los hogares en condiciones más críticas, que fue el del adelantamiento de los aumentos previstos en virtud de la inflación, que era una variable que había pasado a ser importante en la nueva fórmula de movilidad. Y una píldora tipo Rush y tipo resumen, en onda resumen, hubo propuestas para reformar además el sistema de gestión del sistema de bienestar, pero la mayoría fue abortada por la resistencia de los trabajadores y de las centrales sindicales. Algunas quedaron, pero la mayoría terminaron bloqueadas. En segundo lugar, en el mercado de trabajo, en noviembre de 2017, el Ministerio presentó un proyecto de reforma laboral que había sido preacordado con algunos de los grandes y más cercanos gremios a la alianza Cambiemos, y que en conjunto con la reforma previsional y con la reforma tributaria se constituía en una importante intervención en el patrón distributivo, una reforma que volvía a los fundamentos más naturalizadamente mercadistas, podríamos decir, de la cuestión sociolaboral, y en el que la redefinición del papel estatal era fundamental. La capacidad de maniobra que había tenido el gobierno para obtener aquel apoyo inicial en la presentación del proyecto con ciertos avales, no llegó hasta el momento del recinto, especialmente por la conflictividad en las calles que ya había estallado a raíz del anuncio de la reforma previsional y el retiro parcial del apoyo de algunos de los gremios. El tratamiento primero se demoró y después se desactivó, lo que sin embargo podríamos decir que no significó una suspensión de la reforma, sino más bien una informalización de algunos de sus rasgos, porque lo cierto es que el mercado de trabajo que queda como legado en el 2019 era un mercado de trabajo bastante distinto del que había recibido el gobierno en 2015. En diciembre de 2019, con el nuevo cambio de gobierno, encontramos un mix de cambios y de continuidades. El sistema previsional de nuevo fue identificado como un ámbito en el que había que bajar el gasto, pero mediante otro tipo de dispositivos. La reforma de regímenes especiales particularmente fue la estrella, considerados ya desde mucho antes como regímenes de privilegio,
y de nuevo la suspensión de la anterior fórmula de movilidad por impagable, así fue calificada, mientras se convocaba al Poder Legislativo a una reforma en una comisión bicameral especial, a diferencia de la propuesta en el 2017. En segundo lugar, se privilegió a los hogares con titulares de AUH y de jubilaciones y pensiones, se los agregó con montos apenas superiores a los saberes mínimos, con medidas que con pocas variaciones consistieron en distintos tipos de refuerzos, bien en insumos, bien en refuerzos monetarios, como bonos, concretando de esa manera una atención urgente a algunas de las principales consecuencias de una crisis social que ya había empezado a mostrar signos de gravedad muy importantes. Se había incluso declarado la emergencia global, incluyendo las dimensiones social, sanitaria, previsional. Este cuadro duró apenas 3 meses porque en marzo se declaró la pandemia, y en Argentina el ASPO a nivel nacional, el aislamiento, y los procesos fueron diferentes. En lo previsional, la comisión especial terminó en diciembre de 2020 con la propuesta, que se puso en marcha en marzo del 2021 por primera vez, con una ley que retomaba el espíritu y la lógica de la primera ley de movilidad, la de 2008-2009, en un proceso que fue una primera prueba, por otra parte, de los conflictos internos de la coalición gobernante. En cuanto a las condiciones generales, la línea de beneficios ad hoc, sin más el respaldo que los decretos presidenciales, creció y se intensificó. Esto coincide con buena parte de lo que ustedes encontraron en otros países y por supuesto en otras áreas en la Argentina también. Como era y es esperable, a la Seguridad Social y ANSES como institución rectora les cupo el papel principal en lo que se refería a recursos monetarios en el marco de esas intervenciones, que fueron fundamentales en el conjunto, y sin duda la más relevante de todas las, y conmocionante de las medidas, fue el IFE, el ingreso familiar de emergencia, pero tengo prohibido hablar de él porque se va a dedicar María Ignacia. Una mirada sintética, con ojo puesto en la capacidad de protección, nos permite decir que con el gobierno de Juntos por el Cambio, al principio del periodo tomado por el libro, se abrió un periodo nuevo y distinto de los anteriores, de continuidad y de la expansión de la cobertura horizontal, con caída de la cobertura vertical, y por lo tanto con disminución de la protección y del bienestar de la población alcanzada. Podríamos decir, más población, menos alcanzada, menos satisfecha, con menos nivel de protección. Esta fue una política de activa desigualación por reducción de la capacidad de satisfacción de necesidades por parte del sistema de seguridad social, simétrica con la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios en el mercado laboral, de la misma manera que hoy el problema no es el desempleo en la Argentina, sino el nivel de los salarios. El problema del bienestar por la vía de la seguridad social no es la cobertura horizontal, sino la capacidad de protección y de bienestar de las políticas. Y esta es una nueva marca de época de la desigualdad. Cuando decimos que se afianzaron los principios contributivistas, estamos diciendo eso, que se amplió la desigualdad. Y digo también, aunque sea obvio, que ese doble proceso de baja por un lado y ampliación por el otro no ocurrió en el vacío, ni estuvo vacío ni de fundamentos ni de significados, al contrario, fue una intervención total que argumentó sobre el necesario reordenamiento, entre comillas, es decir, la necesidad de dar otro orden al sistema de protección. Esa producción político-cultural encontró en situación cómoda, podríamos decir, a la gestión de Cambiemos en los primeros 2 años,
que fue cuando se gestaron las primeras reformas, y al cabo de y las más importantes, y al cabo de esos 2 años, pretendieron ponerse en marcha, principalmente porque había una sociedad mayoritaria, a ver, no decimos que abrumadoramente, pero sí mayoritariamente crítica de pretensiones distribucionistas y de críticas antineoliberales. Y eso amplió la capacidad de gestión de gobierno de esa gestión. El límite lo encontró, en términos de capacidades, en la confluencia de las exigencias del Fondo Monetario para cumplir con el endeudamiento que se había contraído, por un lado, y la incapacidad, podríamos decir que hasta por ideología, para ejecutar los controles para evitar la fuga. Así, el final de 2019 mostró una situación económica y fiscal más que deteriorada, una crisis socioeconómica impensada unos años antes, y un gobierno sin capacidad de gestión y de construcción de autonomía, de hegemonía, aunque conservó la condición de ser referencia de los sectores conservadores. Los casi 2 años del gobierno del Frente de Todos, que son los 2 primeros años y más críticos de la pandemia, no son comparables. Necesitaríamos estar como cerrando un poco tu presentación. Perdón, sí, ya terminó. Es 1 minuto y medio, creo, no más que eso. Digo, no son comparables con el cuatrienio anterior, y casi que pensar en dispositivos y políticas nos obliga a hablar de un gobierno en emergencia, la legada por el gobierno anterior y la desatada por la pandemia. Conceptualizada en esos términos, decimos que la seguridad social desarrolló políticas e inventó dispositivos paliativos limitados para la magnitud de la emergencia desde el punto de vista de los recursos, y que su mayor fortaleza radicó en una gestión institucional en el límite de la eficacia posible, incluso por capacidades, vis a vis los recursos de los que se disponía. Un punto muy importante y que toma contacto, me parece, con el tema de los legados que ustedes planteaban, y con esto cierro, es que todo el tiempo en el libro tratamos de dar pistas para observar la importancia de los procesos de aprendizaje y de memoria institucional. Porque desde 2005 el sistema de seguridad social, que es el que nosotras analizamos, había estado expuesto y había desarrollado operativos extraordinarios, por un lado, con nuevos beneficios, con esos operativos territoriales de salir a buscar a los beneficiarios, una cosa impensada en los servicios de seguridad social tradicionales, y que ahora caracteriza a la ANSES. Sin esa memoria, nos parece, y ese aprendizaje, incluyendo los momentos fallidos de producción y gestión de la información, la historia habría sido otra y seguramente más trágica. Me queda una cosita nada más que vemos después si en una ronda se puede sacar. Gracias y disculpen por lo que me excedí. No te preocupes, estás tomando los que me sobraron a mí. Claro, yo iba a pedir que me los acreditaran. Yo lo pensé. Los acreditamos sin problema, por favor. Bueno, gracias, Claudia. María, la última ronda. Bueno, gracias, Clau, también. El último eje, recuerdo, protecciones y desprotecciones en pandemia, entonces vamos a proponer dialogar un poco sobre cuáles fueron los desaciertos de estas políticas o las innovaciones en este periodo de pandemia, es decir, desaciertos en términos de en qué medida han implicado un retroceso en el campo de las protecciones, o innovaciones, es decir, si han aparecido dispositivos virtuosos que hayan hecho alguna huella y si continuaron en la vuelta de la normalidad. María Ignacia, entiendo que tomas la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá.
Bueno, por ahí voy a tomar un poquito el hilo de lo que dijo Susana al principio. Ella dijo, la pandemia nos atravesó y la incluimos, y bueno, efectivamente algo de esto es lo que pretendo ahora desandar, ¿no? Digo, efectivamente, en lo que respecta al interés del proyecto y del libro, la pandemia puso de alguna manera al descubierto y con crudeza las protecciones y las desprotecciones frente a las cuales se encontraban distintos segmentos de la población, pero muy particularmente la vulnerabilidad frente a la cual se encontraba un segmento en particular, que es la población en edad de trabajar, que es quizás la que también de alguna manera la pandemia nos forzó a incorporar en el propio proyecto y en el libro, ¿no? Y bueno, y esta irrupción se manifiesta de alguna manera a lo largo del libro en un esfuerzo por reconstruir e interpretar las medidas que siguieron a la pandemia, tanto durante el periodo del ASPO como del DISPO, en el plano nacional, y los efectos protectorios de estas medidas. Claro, hay que tener en cuenta que bueno, es un periodo en el cual, bueno, para gran parte de los, digamos, en la esfera global, pero digo, yo me voy a referir obviamente al caso argentino, la intervención del Estado fue central para atender las consecuencias socioeconómicas de la crisis. Nosotros tampoco nos enfocamos en el plano sanitario. Y también todo un desafío en lo que respecta a la puesta en marcha, digamos, de esas medidas a cargo de ministerios y orientadas a distintos sectores de la población. Muchas, digamos, muchas de estas acciones, Claudia alguna mención hizo esto en su exposición, requirieron de la participación de ANSES, de la Agencia Nacional de Seguridad Social, la institución que tiene a cargo la gestión de las principales prestaciones de la seguridad social, y sobre la cual a lo largo del libro ponemos especial foco, digamos, ¿no? De distintas maneras, en el plano institucional, digamos, y en lo que hace a la gestión, digamos, y a la reconstrucción de esos procesos en el primer capítulo, luego en lo que hace al plano fiscal, digamos, en el capítulo a cargo de Sergio Rotensweiler, bueno, y sucesivamente en distintos aspectos o, digamos, con distintas miradas. Y bueno, en parte, digamos, la traigo a colación porque justamente es la agencia que se ocupó, digamos, de las principales prestaciones o de las principales transferencias dirigidas a los segmentos poblacionales con los que nosotros trabajamos en el proyecto y en el libro. Y este proceso de implementación de estas medidas no se dio obviamente sin tensiones y conflictos, fundamentalmente por el aumento de la carga de responsabilidades y demandas, pero también por fallas y demoras para adaptar la gestión y la dirección a las condiciones del momento. Quizás la imagen más gráfica, digamos, de los conflictos y de las tensiones que hubo para llevar adelante algunas de las medidas fue, digamos, ese momento en el cual se reabren los bancos el 3 de abril y las largas colas de pensionados y jubilados en los bancos, ¿no? Y las consecuencias que eso tuvo para la gestión de la propia institución, y lo mismo en lo que respecta a las demoras para el pago del propio IFE, ¿no? Yo no me voy a detener en la gran cantidad de intervenciones que se llevaron adelante y que involucran a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Solo me voy a detener en las más relevantes y en las que hacen este entrecruzamiento entre poblaciones objeto de estudio y componentes seleccionados que hacen a nuestra investigación. Una de las, digamos, de las consignas tenía que ver con esta cuestión de las innovaciones, ¿no? Y en gran medida lo que planteamos es que una de las medidas más relevantes por su alcance y quizás una de las más innovadoras
fue el caso del IFE, ¿no? En parte porque desafió algunos de los formatos dominantes hasta ese momento en materia de transferencias de ingresos, particularmente porque incorpora la incondicionalidad. Acá hay que recordar que, digamos, el IFE se da en un contexto en el cual hay una gran proporción de hogares que han reducido sus ingresos, aproximadamente el 60% de los hogares se encuentran en esa situación, el 7% de los hogares tenía al menos un integrante que había perdido el empleo, un 37% tenía miembros con reducción de horas de trabajo, y podemos seguir en la lista, digamos, de indicadores que dan cuenta de las condiciones de desprotección y en lo que hace a la puesta en evidencia del problema de la insuficiencia de ingresos para este segmento de la población. De ahí que, digamos, el problema se tornara relevante y decidiéramos incluirlo con un tratamiento particular en lo que fue el desarrollo del capítulo 2 del libro, ¿no? Ahí no solamente prestamos atención al IFE, sino también al programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción. El IFE como una medida particularmente destinada a trabajadores desocupados, informales, monotributistas, inscritos en categorías bajas, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares, que, digamos, a partir de la transferencia monetaria de 10.000 pesos, que en ese momento representaba el 59% del salario mínimo vital y móvil del periodo, se, digamos, desplegó a lo largo de los meses de marzo a octubre, en 3 pagos, digamos, a lo largo de ese periodo, pero que tuvo la particularidad de ser una medida de carácter no contributivo y temporal. Algunas particularidades de esta medida tuvieron que ver con el hecho de que, si bien era una medida incondicional, sí estaba sujeta a algunas evaluaciones y algunas condiciones, digamos, de acceso particulares, como una evaluación socioeconómica y patrimonial, y, digamos, al hecho de que digamos, no podían acceder a estas medidas integrantes, digamos, de hogares que estuvieran percibiendo algún tipo de ingreso en manutención. Es decir, solo podían hacerlo aquellos que estuvieran por fuera, digamos, de estas condiciones, es decir, que no estuvieran percibiendo ingreso alguno. Esta medida alcanzó a casi 9 millones de beneficiarios y, digamos, este número de alguna manera descubre algunas cuestiones que tienen que ver con algunos problemas previos que se dieron a la implementación de la medida y que tuvieron que ver con las deficiencias institucionales en términos de producción y explotación de la información para la gestión. Con esto recuerdo a quienes lo saben y a quienes no, que, digamos, los cálculos iniciales eran muy inferiores a la magnitud que finalmente alcanzó esta política. Que, digamos, cuando se analiza su cobertura, se puede observar que finalmente alcanzó un 32% de la población entre 18 y 65 años y que tuvo, digamos, una manifestación bastante heterogénea en lo que respecta a su distribución provincial, ¿no? Digamos, hay algunas provincias que tuvieron una cobertura de más del 40%, como es el caso de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, etc. Pero no me quiero detener mucho en esto. Sí quiero plantear que digamos, hubo algunos problemas vinculados al acceso a los beneficios, y acá, digamos, y esto hace también aparte de la consigna de la intervención y que tenía que ver con las desprotecciones, efectivamente, digamos, se postularon más de 13 millones de personas para el acceso a los beneficios y solo accedieron 9 por distintas razones.
¿no? Por presencia de ingresos formales, por problemas de actualización de datos, por problemas relacionados con los requisitos de edad, etcétera, ¿no? Pero también hubo problemas vinculados con el acceso, es decir, con las dificultades para acceder digamos, a los beneficios en términos de problemas de acceso a la información y a los mecanismos virtuales, digamos, ¿no? Que exigían esas formas de acceso. En síntesis, el IFE fue un programa central en el contexto de pandemia justamente por su masividad, que fue discontinuado con posterioridad y que tuvo algunas reapariciones, digamos, ¿no? Con el bono de refuerzo IFE 4 el año pasado y que ahora vuelve a resurgir con el anuncio reciente del IFE 2023 para trabajadores informales. El ATP, digamos, el otro programa que nos ocupa, es un programa que contempló una gran cantidad de beneficios, digamos, en créditos para monotributistas y autónomos, postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales, pero fundamentalmente, digamos, y acá es donde le ponemos un ojo particular, implicó una asignación complementaria al salario, ¿no? Que cubría hasta 2 salarios mínimos para aquellas empresas y para aquellos grupos de trabajadores que estuvieran en empresas en situación de crisis y que cuya facturación en el año 2020 hubiera caído frente al mismo mes de 2023. Este programa también tuvo una cobertura muy importante. Inicialmente alcanzó a poco más de 230.000 empresas y a 2.300.000 trabajadores, y hacia el final del periodo alcanzó a 29.000 empresas y un poco más de 500.000 asalariados del sector privado, y esta evolución claramente tiene que ver con la evolución del propio contexto, ¿no? En la medida que se iban reactivando se iba reactivando la actividad y se iban relajando las medidas, se iban incorporando digamos, se iba achicando la cobertura del programa. Entonces, en este sentido, digamos, se trató de un programa que tuvo un rol central en suavizar los impactos de la crisis sobre el empleo asalariado registrado en la seguridad social, que, digamos, si uno tiene que plantearlo en términos cuantitativos, puede decir que entre el primer y cuarto trimestre del 2020 se registró una caída solamente del 3%. También hubo políticas para el sector asociativo autogestionario que tuvieron menor expresión y que fueron más tardías que para los trabajadores asalariados formales. En el Zoom está Victoria Deux, que se ocupó junto con Susana Gince en el 4º capítulo del libro de este sector de los trabajadores, y que bueno, puede luego ayudarnos a profundizar en este tema en particular. Solo 2 notas con respecto a niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, que son las otras 2 poblaciones objeto de este estudio, digamos, y de este proyecto y de este libro. Con respecto a niños, niñas y adolescentes, se introdujeron algunas modificaciones o desbloqueos preexistentes en el sistema de asignaciones familiares que impactaron favorablemente en la cobertura horizontal. En particular, digamos, el hecho de que, digamos, a fines de 2020 se dispusiera la eliminación del tope del número de hijos por familia, digamos, era hasta 5 hijos, y digamos, ese tope se eliminó. Este era un reclamo histórico en relación a esta prestación. También se redujo la cantidad de años de residencia para extranjeros de 3 a 2. Se eliminó también el tope mínimo de ingresos para el cobro de asignaciones familiares y se determinó que los trabajadores monotributistas no perdieran las asignaciones familiares si se atrasaban en el pago de las cuotas. Y se suspendió, digamos, la presentación de la libreta de la Seguridad Social y se estableció que en el mes de diciembre
todas los beneficiarias de la asignación universal por hijo podían acceder al 20% que se reserva en cuenta aparte hasta la acreditación de las condicionalidades, sin esta exigencia de presentación de libreta. Con respecto a adultos mayores, y acá cierro y voy cerrando porque creo que ya estoy excedida de tiempo, el foco de las medidas durante el ASPO y el DISPO, que se relevan en el libro en particular, estuvieron centradas en facilitar el acceso al cobro de haberes suspendiendo el trámite de supervivencia y en lo que hace a la gestión, digamos, o las cuestiones que tienen que ver con el acceso a los créditos que dispone la propia ANSES, ¿no? O que facilita la ANSES para este segmento de la población y para también los beneficiarios y beneficiarias de AUH, ¿no? Y que tuvo que ver con, en principio, una suspensión por 3 meses de los pagos, luego una condonación del pago de intereses, y por otro lado también una extensión en lo que hace a los plazos hasta 24 meses para quienes hubieran tomado préstamos en la entidad. Luego, digamos, en lo que hace este sistema en particular, digamos, se dieron 3 cuestiones, digamos, que podríamos decir que exceden el marco de la pandemia, pero que se dieron durante 2020 y 2021. Una de ellas ya la mencionó Claudia claramente y largamente, así que no me voy a detener ahí, que tiene que ver con la nueva ley de movilidad previsional en diciembre de 2020, pero sí en segundo término, digamos, me interesa subrayar el lugar que tuvo, digamos, en 2021, el establecimiento del Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Aportes por Tareas de Cuidados, una medida, digamos, de trascendencia, bueno, justamente por las demandas que venían planteando los distintos feminismos, y que tiene que ver con la valorización de las tareas de cuidado, ¿no? Y su efecto así para el sistema previsional, porque justamente lo que establece el programa es que las mujeres y las personas gestantes pueden sumar de 1 a 3 años de servicios computables para su jubilación por hijo. Y por último, y esto sí, digamos, es por ahí una de las medidas que hacen el sistema y que son más propias, si se quiere, digamos, de las medidas de pandemia, que es el establecimiento de la prestación anticipada o de la jubilación anticipada para desempleados, con carácter extraordinario y con vigencia de 2 años, destinada a personas que cuenten con 30 años de aportes previsionales, les falte hasta 5 para jubilarse y que estuvieran desempleadas al 30 de junio de 2021, ¿no? Entonces, digo, por ahí, para ir ya, entonces ahora sí, cerrando. Por favor, Nacho. ¿Perdón? Sí. No, por favor, digo, sí, ya cerrando. Entonces ya estoy cerrando. Lo que me parece que, digamos, me gustaría subrayar 2 cosas, dos cuestiones que el libro resalta. La primera tiene que ver con el hecho de que todas las nuevas medidas que se pusieron, digamos, en práctica bajo la modalidad de transferencias monetarias durante este periodo, implicaron un salto gigantesco en cuanto a la expansión de la bancarización, ¿no? Digamos, durante este periodo el Banco Central informó la apertura de más de 5 millones de cuentas durante el segundo trimestre de 2020, 3 millones de las cuales fueron primeras cuentas, ¿no? Y que por otro lado, digamos, esta es otra cuestión que se señala también en el libro, el acceso a estas medidas de alguna manera también implicó, digamos, un test de extrema crudeza, ¿no? Y esto, justamente por algo que yo dije anteriormente, y que tiene que ver con las dificultades para el acceso a algunas de estas prestaciones, que supuso las condiciones de virtualidad, de exigencia de conectividad, de conocimiento, de competencias específicas para el acceso que no todos los y las destinatarias tenían.
Por último, plantear un contrapunto con algo que dijo Claudia. Claudia dijo que, digamos, durante el periodo, digamos, del macrismo, una característica propia, digamos, de ese periodo fue una lógica previsionalista y contributivista, digamos, ¿no? La que dominó el campo de la seguridad social, y que, digamos, en este periodo, en parte se observa una lógica que troca hacia una idea de protección más amplia y de derechos más abarcativos, con cierta profundización de la impronta de descontributivización, en tanto y en cuanto, digamos, en ninguno de los beneficios vinculados con la seguridad social hubo una lógica contraria, ¿no? Y además de, digamos, un notable activismo por incluir, digamos, o instituir nuevos beneficios y por incorporar efectivamente a la población destinataria. Acá, disculpen por la extensión. Bueno, muchas gracias, Nacha. Muy bien complementados los tiempos ahí entre Susana, Claudia y vos. Bueno, menos mal. Damos paso a Analía y a Carmen. Analía, ¿querés vos o querés yo? Me da lo mismo. Bueno, yo puedo empezar y tú en todo Dale. caso... Dale. Bueno, centrándonos en este eje 3, bueno, básicamente nosotros no abordamos, o sea, no fue parte de nuestro objeto las desprotecciones ex profeso, aunque efectivamente se evidencian. Sí pudimos vislumbrar que los instrumentos disponibles no llegaron a alcanzar a toda la población que necesitaba esa protección. Existieron transferencias coyunturales, en algunos casos más importantes, en otros menos, hacia grupos específicos, pero sí definitivamente una marca de lo actuado tiene que ver con la transitoriedad y con haber ahondado tendencias previas. Podemos plantear algunos ejemplos, ¿sí? El caso de Argentina, que se aborda, revela configuraciones diferenciales en términos de protección social, según se trate de sujetos ligados al mercado formal o informal. Esas configuraciones diferenciales dan cuenta de una mayor protección hacia aquellos vinculados al sector formalizado. Como botón de muestra, solo por dar un dato, ¿no? Pero el capítulo es mucho más claro y digamos detallado al respecto, pero como botón de muestra algo que acaba de plantear Nacha, registrando casi 9 millones de titulares, el IFE contó con un presupuesto menor al del ATP, que alcanzó alrededor de 3,5 puntos de trabajadores asalariados independientes, y en este sentido las políticas de protección ligadas al empleo formal parecieron haber logrado cosechar lo sembrado antes de la pandemia, y las dirigidas a la población ligada al mercado informal no parecen haber usufructuado lo que la pandemia evidenció de una manera contundente y brutal, que es el problema de la vulnerabilidad laboral en Argentina y el estrecho lazo que esto tiene con la inseguridad en las condiciones de vida. Además reveló que una vez que se pasó la fase crítica de la gestión de la pandemia, las desacumulaciones también siguieron derroteros distintos. En un caso, por ejemplo, los ligados al mercado formal, con reemplazos que pudieron activar versiones reducidas de los programas más onerosos y más fuertes que se pusieron en acto en la pandemia, estaban altamente institucionalizadas, ¿sí?
creando como una idea de vallas de contención que pueden ser activadas en situaciones de excepcionalidad. En otros casos, circunscribiendo las acumulaciones a franjas poblacionales ya aseguradas antes de la pandemia, y en el último, para otros, la gran mayoría, fue pura desacumulación, ¿no? El caso del Ecuador reveló cómo, en contexto de pandemia, se pudo llevar a cabo una recomposición neoliberal celerísima y profunda, ¿no? Esto a través de 3 cuestiones. Las políticas que se llevaron a cabo durante la pandemia no se montaron sobre las políticas ni la institucionalidad preexistente, quizás el caso de salud, pero otras ligadas también al mercado formal de trabajo son un ejemplo, porque fueron desactivadas y desarmadas en tiempo récord entre 2017 y 2020, es decir, en 3 años se desarmaron esa red de protección que se había logrado montar en un país con un régimen, ¿no?, de protección históricamente débil, ¿no? Además, las pocas acciones puntuales que se llevaron a cabo durante la pandemia fueron de escasa cobertura horizontal, de escasa cobertura vertical, transitorias. Ecuador vivió la reemergencia de la filantropía privada en su más clara expresión, ¿sí? Y sumado a este... No. Sí, perdón. vete a aguantar, llorar. Hola. Hola. No hay ningún micrófono abierto, no debería por qué aparecer. El de Carmen está abierto. Tú lo puedes silenciar, me parece. Eliana no debe poder silenciar. Ahí está. Bueno, entonces, sostenía que en el caso de Ecuador una recomposición neoliberal celerísima y profunda, políticas que no se montan sobre las políticas ni la institucionalidad preexistente, las pocas acciones puntuales fueron escasas en términos de cobertura, horizontal, vertical, transitorias, hay una reemergencia de la filantropía privada, y lo más importante que pasó en el Ecuador durante la pandemia y en el marco de estados de excepción, fueron reformas laborales de enorme calado, ¿sí? Que produjeron, digamos, cambios sustantivos en términos protectivos, ¿no? El caso de Centroamérica quizás es destacado, algunas innovaciones que se producen allí, en términos digamos, de transferencias monetarias que ampliaron su cobertura vertical y horizontal, pero esas innovaciones no continuaron después de la fase álgida de la pandemia, estamos hablando ya a fines del 2020, fueron desarmadas, y no constituyeron la edificación de un piso umbral mínimo de protección social. Finalmente, el caso emblemático de Chile, digo, es emblemático porque en el caso de Chile, lo que se observa es que buena parte de las políticas implementadas para contener los efectos de la gestión de la pandemia, del control de los contagios en términos de parálisis de la economía, de aislamiento, de cierres, se financiaron con los fondos de los propios trabajadores, ¿sí? Esto es, digamos, quizás el caso más paradigmático que lleva a los autores del capítulo hablar de un resultante terrible por todos los lados que se lo pueda mirar, ¿no? Donde hay una
acelerada redistribución regresiva de la renta a favor de los sectores más pudientes, y hay un cambio en ese sentido de la estructura social, sino una reforma progresiva del Estado, ¿no? Para eso, digamos, hacen un análisis tomando en cuenta que en Chile, desde la dictadura militar, digamos, se monta un sistema que ellos denominan capitalismo de servicio público, en el cual son empresas privadas las que se encargan de la provisión y distribución de servicios y bienes ligados al bienestar, y que eso no se desarma durante la pandemia, sino que se fortalece, se da una mayor inversión, pero esa inversión para sostener ese capitalismo de servicio público está dada por una parte por el Estado, pero mayoritariamente por ahorros provenientes de las clases trabajadoras, ¿sí? A través de los fondos de cesantía o a través de los fondos disponibles de las cuentas privadas de ahorro previsional. Entonces, a través de una serie de retiros que avala el Congreso chileno, un primer retiro, un segundo retiro, un tercer retiro, el primero es para pagar las deudas de la primera etapa de la pandemia, ¿no? Se llega a una situación hacia la salida de la pandemia, en el segundo semestre del 2021, en donde se recuperan los niveles previos en términos económicos previos a la pandemia, pero el resultado general es un deterioro de las condiciones de vida. ¿Y por qué? Aumenta la pobreza, se triplica la pobreza extrema, hay aumento de la desigualdad, pero casi 4 millones de afiliados al sistema privado de pensiones se quedan con sus cuentas vaciadas. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco el panorama que revela la gestión y los desempeños estatales en torno a la pandemia, vuelve sobre la idea que nos planteaba al inicio Carmen, y te doy pie a ti. No, digo, reforzando lo que dice Analía, efectivamente los desprotegidos son los de siempre, ¿no? O sea, el saldo y el tránsito de la pandemia en esta coyuntura crítica fueron, o sea, los informales y los trabajadores formales para garantizar sus ingresos dependiendo del sistema de seguridad social que dispusieran estos países. Eso es lo que nos da el estudio a nosotros. Ahora, tratando de conectar con el grupo anterior, o sea, anterior con el otro grupo del libro, sí lo que nos queda claro en base a nuestros estudios, a los estudios de caso en clave comparada que hicimos, y atendiendo el caso chileno, que es sumamente emblemático, ¿no? de revisión y de reformulación de la capacidad estatal históricamente, lo que sí queda claro es que de manera más estructural o más coyuntural, digo, y tomando un poco lo que nos decían las otras colegas del libro, hay ajustes o cambios de actitud en las políticas, ajustes o cambios, o pequeños cambios de orientación, no sé si pequeños, pero cambios de orientación, por lo menos de coyuntura en las políticas, de acuerdo a la orientación del gobierno, ¿sí? Y de acuerdo a la movilización popular, ¿no? El caso chileno es emblemático, o sea, se liberan los fondos de pensión en el momento que sale, cuando lo que escribe en el capítulo, en el momento que sale, que hay esa movilización genérica en contra de una
en contra de las políticas liberales en materia de bienestar y protección, ¿no? Entonces, en ese momento se liberan algo que era sagrado, las cajas no se pueden tocar, los fondos de pensión no se pueden tocar, entonces el caso chileno lo muestra. Pero como también lo mostraba Claudia y Nacha y Susana, también hay ciertos ajustes o cambios, ¿sí? De acuerdo del gobierno, ¿no? de la orientación del gobierno de turno. A grandes rasgos, tratando de comparar los dos libros, tendríamos ajustes mucho más estructurales que lo encabeza el caso chileno, ¿sí? Donde la movilización obliga a habilitar algunos cambios del corazón neoliberal de la política de ahorro previsional, pero como dicen los autores y como remarcó Analía, ese alivio se hace sobre los fondos de pensión de los trabajadores, ¿no? O sea que es como... Entonces, en líneas generales, ya sea que en la pandemia se produjo ampliación de algunas políticas de transferencia, flexibilización o ciertas habilitaciones para los que tenían seguridad social, o sea, digo, ampliación de las políticas de asistencia fundamentalmente en transferencia de ingresos, y por otro lado, cierta flexibilización o ajustes o habilitaciones para los trabajadores formales. Todo eso es una vez que se decreta mágicamente, porque sigue casos de pandemia, la finalización de la pandemia, todas estas medidas son de coyuntura, ¿no? Como bien plantea Analía, no, queda muy poco. O sea, es como que se pensaron, se ampliaron frente a la crisis sanitaria, ¿no? Y la única, que uno podría decir, mayor facilidad que tuvo la pandemia con los informales, sobre todo lo revela todos los casos, pero fundamentalmente el brasileño para nosotros, es que la focalización no se controla tanto, que las regulaciones para el acceso son menores, que las actividades, o sea, las transferencias pendientes se dan, no se otorgan, y en realidad se termina ampliando para responder sin demasiado control estricto como llevaba, digamos, las transferencias anteriores, ¿no? Entonces, en términos generales y atendiendo a las colegas que realizaron el otro libro, creo que esto nos dejó algunos aprendizajes, ¿no? Digo, no en toma de decisiones pero de política pública, pero sí algunos aprendizajes analíticos. Bueno, la orientación de los gobiernos importa, ¿sí? Tenemos cambios estructurales que están ahí y operan, y que es muy difícil recuperar capacidades cuando se destruyen. Las capacidades de bienestar son bienes escasos, y una vez destruidos resulta complejo obtenerlos, y que bueno, y que en términos de asistencia, lo que se amplió se retrocede, ¿no? O vuelve con una cierta ampliación que siempre parece crónica de una muerte anunciada. No sabe cuándo va a venir el nuevo gobierno y la va a revisar nuevamente. Entonces, Perdón, seguimos... Carmen. Sí, simplemente no, si eso. podemos ir cerrando Sí, la idea. seguimos teniendo estados incompletos, con aprendizajes muy limitados, y donde las orientaciones importan y los cambios estructurales no pueden retrocederse tan fácilmente, ni siquiera lo habilitó la coyuntura crítica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen y Analía. Quería pasar, antes de pasar a una rondita de preguntas, que tenemos algunas, ahora le doy la palabra a Gustavo, pero quienes necesiten certificado de participación de la actividad, escriban a licenciatura en política social @campus.ums.edu.ar.
licenciatura en política social @campus.ungs.edu.ar. Ahora lo pego por la mensajería de YouTube. Gustavo, ¿querés? Sí, gracias. Hay dos preguntas, tenemos muy poquito tiempo, pero las leemos igual. Una de Giuseppe Messina, son ambas sobre Argentina. Quería preguntar respecto a la ineficacia de la nueva ley de movilidad para hacer frente a la aceleración de la inflación y por lo tanto al uso de bonos parche con frecuencia cada vez más rápida. Esta es la primera. Y la segunda es de Luciana Liorca, que pregunta lo siguiente. María Ignacia hacía referencia a las dificultades para acceder a beneficios por un fenómeno que podemos denominar brechas tecnológicas. Mi pregunta es si han podido profundizar en el rol del entramado comunitario que posibilitó que muchos hogares pudieran acceder a estos beneficios. Así que si quieren ensayar algunas respuestas, y con eso podemos también ir concluyendo este diálogo, si les parece bien. Bueno, tomo la última, si les parece, pero solo decir que, digamos, no, nuestra indagación no es, digamos, en el plano más micro, digamos, y comunitario, sino justamente en el plano del diseño y de la gestión, digamos, de las políticas. En ese sentido, esto que plantea Luciana, digamos, no lo hemos explorado a partir, digamos, de un campo más de orden cualitativo o sí. No sé si se me oye. Te escucha perfecto, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora No, sí. porque se me estuvo cortando la señal, así que oí por pedazos. No, solo agregar a lo que decía sobre esto, lo que decía Nacha, que sí, efectivamente hay trabajos que han estado reconstruyendo parte de los procesos de autoorganización y de solidaridad espontánea que mencionaba Luciana. Eso existió y existe y es extraordinariamente importante porque es la base de otras prácticas, de otras condiciones, de visibilización de esas condiciones también. Ya que hablaban recién, Carmen, de los aprendizajes analíticos y de políticas, en realidad captar esas situaciones, las situaciones en las que personas quedaron afuera por el abismo tecnológico, ya no es una brecha en algunos casos, por el abismo tecnológico, y las prácticas de solidaridad con las cuales se fueron completando algunos de esos agujeros, debería quedar como parte de los aprendizajes para problematizar y resolverlo desde las políticas, desde las instituciones y de manera más permanente. Sobre el comentario, la pregunta de Giuseppe sobre la movilidad y la inflación, en realidad en la pregunta está la respuesta, Giuseppe. Lo cierto es que con los niveles de inflación que está padeciendo la Argentina y en aceleración, como estaba diciendo recién por ahí Sergio Rottenschweiler, no hay ley de movilidad que pueda recomponer y que pueda salvar, digamos, y proteger debidamente los ingresos. La realidad es esa, es algo así como lo que sucede con el sistema de convenciones colectivas frente a la inflación. También los mecanismos más establecidos para la preservación de los ingresos quedan cortos porque están siempre por detrás. Entonces,
la respuesta es la pregunta que vos mismo planteas y que por eso hace tan seria la situación. Eso no significa renunciar a la regulación, sino pensar cuáles son las condiciones para intervenir de manera más efectiva, me parece. Bueno, gracias. Creo que con esto podemos cerrar este tercer diálogo. Así que un gusto haber coanfitrionado con María esta charla y haber compartido con Susana, con Analía, Nacha, Claudia y Carmen esta reunión. Así que, bueno, en nombre de la carrera de Política Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento y del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires, les damos las gracias a todos quienes han participado y nos han acompañado en esta reunión, y esperemos encontrarnos ya para un cuarto encuentro en un futuro diálogo de libros. Así que, buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y Buenas felicitaciones por la iniciativa. Buenas noches. Chao. Chao. Muchas gracias.